Adición de textos. Durante el desarrollo de nuestros planos, nosotros vamos a tener la necesidad de agregar algún texto, ya sea para un cuadro de referencias o para la realización de alguna nota o alguna especificación que tenga en nuestro plano. Para esto tenemos dos opciones. Una es una línea simple de texto, la cual simplemente nos va a permitir hacer un renglón de X texto para hacer una especificación rápida, o en su caso vamos a tener la oportunidad de generar un cuadro de texto o un texto multilínea, el cual va a tener más o menos la función que tiene nuestros cuadros de texto de Word. Es decir, nosotros vamos a poder generar de una sola vez un cuadro que conste de 2, 3, 5, 25 o cuantas líneas nosotros necesitamos o párrafos. Entonces vamos a iniciar haciendo uso de las líneas de texto simples. Esto se obtiene haciendo uso del comando text. Presionamos enter y el sistema nos va a pedir especificar el punto inicial de nuestro texto. Es decir, nosotros vamos a determinar en dónde vamos a iniciar a escribir. Vamos a dar un clic en un punto aleatorio. En su caso, nosotros cuando tenemos ya el dibujo hecho, pues va a ser específicamente el lugar en donde nosotros tenemos asignado para escribir. Vamos a dar un clic aquí. Posteriormente el sistema nos va a pedir o especificar la altura que va a tener nuestro texto. Cuando nosotros tenemos un plano ya, si lo vamos a normalizar o tenemos ciertas medidas determinadas, entonces vamos a tener un tamaño de texto específico. En este caso nosotros vamos a hacer uso de nuestro mismo puntero para determinar la altura. Vamos a hacer una letra un poquito grande para que se pueda visualizar. En este caso vamos a hacer uso de nuestro comando, o más bien de nuestra función orto, para que sea una línea recta. Vamos a especificar aquí. Posteriormente el sistema nos va a pedir especificar un ángulo de rotación, es decir, nuestro texto no va a ser específicamente horizontal. Nosotros tenemos la oportunidad de designar un ángulo de inclinación de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos para la realización de nuestro texto. Vamos a suponer que en este caso sí vamos a hacer uso del ángulo horizontal. Damos un ángulo de 0 grados, presionamos enter. Automáticamente el sistema ya lo identifica y si vemos aquí nos va a formar un cuadrito de texto, nos está abriendo un puntero en el cual nosotros vamos a poder iniciar a escribir. Vamos a poner un texto. Esto es una prueba de texto. Y vamos a ver un pequeño detalle muy interesante. Si nosotros presionamos la tecla Enter, normalmente en Word, en Excel o algún otro programa en el que utilicemos texto, nos cambia al siguiente párrafo. En este caso, como se los indicaba en un principio, presionamos Enter y escribimos otro. ¿Qué es lo que pasa? Presionamos Enter y otra vez Enter. Una vez que nosotros damos el segundo Enter, nuestra opción de texto se corta. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos comentado, es una línea simple. Me preguntarán o se preguntarán ustedes, entonces si es una línea simple, ¿por qué cuando nosotros demos clic podemos escribir en la parte de abajo? Bien, vamos a ver qué es lo que pasa si nosotros damos clic en el texto. Obviamente nuestro texto se va a seleccionar, pero solamente la primera línea. Es decir, aunque nosotros hayamos dado Enter, nos genera una segunda línea, pero va a ser independiente de la primera. Esto nos va a servir para poder mover nosotros nuestro texto de manera independiente.
nos va a ocasionar un problema si en determinado momento elegimos o tenemos la necesidad de generar varias líneas de texto y queremos modificarla. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un texto de varias líneas y queremos hacer este tipo de modificaciones, vamos a tener que seleccionar la primera, modificarla, después la segunda, modificarla, y esto nos va a ocasionar que tal vez se nos modifique, se nos cambie, no sé, tal vez el largo del texto, o ya no queda bien centrado, o algo por el estilo. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de hacer diferentes líneas o diferentes párrafos, es más conveniente utilizar la otra opción. Esta es para cuando nosotros tenemos la necesidad simplemente de hacer una anotación rápida y listo. Vamos a ver otro detalle muy interesante que tiene este comando. Si nosotros volvemos a escribir el comando text, designamos una altura y un ángulo, vamos a escribir segunda prueba, y en este caso no vamos a dar enter. Lo que vamos a hacer es que supongamos que tenemos que hacer varias líneas en diferentes puntos con las mismas características, el mismo ángulo en la misma altura. Entonces, en el siguiente punto donde nosotros querramos hacer otro texto, vamos a dar clic, vamos a suponer que es aquí, damos un clic con el botón izquierdo y vamos a ver que nuestro puntero ya cambia este punto. Entonces podemos hacer la segunda prueba 2. Es decir, nosotros vamos a poder escribir el segundo texto. Supongamos que ha pasado en muchas ocasiones en las que tenemos la necesidad de generar diferentes puntos. Entonces a uno le pongo un título, a otro le pongo otro título, y así vamos cambiando, y dependiendo del lugar en donde nosotros escribimos diferentes posiciones, y así nos podemos seguir hasta que consigamos la cantidad de textos que necesitamos. Posteriormente, como lo habíamos mencionado anteriormente, presionamos 2 veces enter y ya tenemos nuestros textos ubicados de manera independiente. Así vamos a poder hacer la modificación de esta. Si nos equivocamos aquí, modificamos solamente esto y todo lo demás no se va a ver afectado. Ok, entonces, como podemos ver, esta es una opción muy fácil de usar y muy conveniente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de hacer uso de alguna otra opción en donde tengamos que escribir toda una secuencia de textos para dar una explicación, para escribir todo un compendio de notas, y no queremos estar trabajando de esta manera? Entonces vamos a hacer uso de este icono que es Multiline Text. Este nos va a ayudar precisamente a hacer nuestro texto de una manera conjunta. En este caso nos va a pedir especificar una esquina, es decir, nosotros, como en el caso de Word, vamos a poder hacer un rectángulo dentro del cual va a estar nuestro texto. Vamos a hacer clic aquí y damos otro clic en esta otra esquina. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos otras opciones un poquito más amigables, en donde como en el caso de Word, vamos a poder seleccionar el tipo de letra. En su caso ya podemos seleccionar las dimensiones o el tamaño de la letra. Podemos escoger negritas, cursivas, subrayados, tachados y otras opciones que en este caso no se pueden usar. Vamos a ver. Si escribimos el texto, vamos a poner: esta es una prueba de texto haciendo uso de el comando multilínea. ¿Qué pasa si nosotros presionamos enter? Vamos a tener un segundo párrafo en donde vamos a poder escribir. Aquí escribimos el segundo párrafo
Después escribimos el tercer párrafo y podemos continuar. Una vez que nosotros terminamos de escribir todo lo que tenemos necesitado, todo lo que tenemos previsto, vamos a hacer clic en el botón OK. Y casi muy similar al caso anterior, vamos a poder ver que tenemos un texto con diferentes párrafos, pero en esta ocasión, si nosotros damos un clic en uno de ellos, nos va a seleccionar todo el texto, ya no solamente una línea, sino vamos a seleccionar todo el texto. Tanto para el caso de las líneas simples como las multilíneas, nosotros vamos a poder modificar haciendo doble clic en el texto. Por ejemplo, aquí damos doble clic y podemos modificar, ya sea borrar o agregar alguna otra información. Para posteriormente dar un clic afuera y terminamos con el comando. En el caso de las multilíneas, también nosotros damos doble clic en el texto y podemos hacer todas las modificaciones que tengamos la necesidad de cambiar. Por ejemplo, aquí me equivoqué y ya tenemos todo listo. Como lo comentaba, podemos hacer un cambio de formato, utilizar la opción de centrado y muchas otras opciones que tenemos en Word y nos van a ser muy útiles para el desarrollo de nuestros planos. Esto nos va a ayudar a darle una vista un poquito más profesional a todos los trabajos que estemos haciendo.